Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en uno de los dramas turcos más jugosos que hemos tenido, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Erkenci. Pero como ya saben, detrás de cámaras, la cosa era, bueno, digamos que picante. Hoy vamos a analizar los rumores, los hechos, y todo lo que se dice sobre los celos de Can Yaman y, lo más importante, que hizo Demet para, supuestamente, provocarlos. Prepárense para el salseo. Antes de que nos metamos de lleno en este enredo, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se pierden ninguno de mis vídeos llenos de chismes, análisis y todo lo que quieren saber sobre sus celebridades favoritas. Ya saben, compartan el amor. Ok, vamos a ponernos en contexto. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que son sinónimo de éxito, belleza y, bueno, controversia. Erkenci fue un fenómeno mundial. La química en pantalla entre Sanem y Can era innegable. Y como suele pasar, la gente empezó a fantasear con que esa magia se extendiera fuera de la pantalla. Y ahí empezó todo. Los rumores sobre un romance entre ellos eran constantes. Fotos juntos, miradas cómplices, declaraciones ambiguas, todo alimentaba la llama de la esperanza para los fans. Pero al mismo tiempo, empezaron a surgir noticias sobre tensiones en el set. Y aquí es donde entran en juego los famosos celos de Can Yaman. Se decía que Can era muy posesivo con Demet. Que no le gustaba verla interactuar con otros actores, ni siquiera en plan profesional. Imagínense la presión. Trabajando largas horas con escenas románticas, y con un compañero supuestamente celoso. Pero, ¿qué hizo Demet para provocar, o al menos alimentar esos celos? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hay varias teorías y vamos a explorarlas juntas. La primera, y quizás la más comentada, tiene que ver con la personalidad de Demet. Demet es una mujer muy sociable, muy extrovertida. Le encanta reír, bromear y conectar con la gente. Y al parecer, esta forma de ser, tan natural y encantadora, no le sentaba muy bien a Can. Se decía que él interpretaba estas interacciones como flirteo. Imagínense el malentendido. Demet siendo simplemente ella misma, y Can viéndolo como una provocación. Otro factor que, según los rumores, contribuyó a los celos de Can, fueron los coqueteos con otros hombres. Ahora, ojo, no estoy diciendo que Demet fuera infiel o que hiciera algo inapropiado. Para nada. Pero según las fuentes, Demet recibía mucha atención masculina. Otros actores, directores, incluso miembros del equipo técnico, todos parecían estar encantados con ella. Y claro, esto no pasaba desapercibido para Can. Se decía que él se ponía furioso cada vez que veía a Demet recibir cumplidos o atenciones de otros hombres. Hasta el punto de llegar a discutir con ella en el set. Además, también se hablaba de la diferencia en sus personalidades fuera del trabajo. Demet es conocida por ser muy reservada con su vida privada. Rara vez habla de sus relaciones o de sus sentimientos en público. En cambio, Can es mucho más abierto y expresivo. Esta diferencia en la forma de manejar la fama y la atención mediática también pudo haber generado fricciones entre ellos. Can, al ser más transparente, quizás esperaba más de Demet en términos de demostraciones públicas de afecto, y al no recibirlas, sentía que algo andaba mal. Como si ella estuviera ocultando algo. Pero ojo, aquí viene la parte más jugosa. Algunos rumores apuntaban a que Demet, conscientemente o no, disfrutaba de la atención que generaban los celos de Can. Como si le gustara tenerlo bajo control o en sus manos. ¡Qué fuerte! No estoy diciendo que sea cierto, pero es lo que se comentaba en los pasillos de la industria del entretenimiento turco. Otros, en cambio, defendían a Demet, argumentando que ella simplemente estaba siendo profesional y amable con todos sus compañeros de trabajo. Que no tenía ninguna intención de provocar a Can, y que él era quien estaba exagerando las cosas. Que era él quien proyectaba sus propias inseguridades sobre ella. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de los medios de comunicación. La prensa turca, como ya sabemos, es experta en crear drama. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado y magnificado al extremo. Esto sin duda contribuyó a aumentar la presión sobre la pareja y a alimentar los rumores sobre los celos de Can.
En resumen, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue una montaña rusa de emociones. Amor, pasión, celos, rumores, tensión, todo mezclado en un cóctel explosivo. Nunca sabremos la verdad absoluta sobre lo que pasó entre ellos. Pero lo que sí podemos decir es que su historia nos ha dado mucho de qué hablar y mucho material para el chismorreo. Y aquí llegamos al final de este vídeo lleno de salseo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo todos estos chismes con ustedes. Recuerden que todo lo que hemos hablado hoy son rumores y especulaciones. No hay nada confirmado al 100%. Pero, ¿dónde estaría la diversión si no pudiéramos teorizar y fantasear un poco? Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Can Yaman era realmente celoso? ¿Creen que Demet provocaba esos celos a propósito? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías y sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que aman el chisme tanto como nosotros. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más historias jugosas preparadas para ustedes. Los quiero. Hasta la próxima. Pero esperen, mis chismosos. Que aún no hemos terminado. La historia de Demet y Can es un pozo sin fondo de detalles y especulaciones. Para entender realmente la magnitud de este drama, tenemos que profundizar un poco más en los antecedentes, las dinámicas de poder en el set y las reacciones del público. Así que agarren sus palomitas, que esto se pone aún más bueno. Primero hablemos un poco más de Erkencikus. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó el mundo entero. Latinoamérica, España, Italia, todos estaban enamorados de Sanem y Can. La química entre los actores era tan palpable que, lógicamente, la prensa rosa no tardó en crear la ilusión de un romance real. Y como sabemos, cuando hay mucha atención mediática, las cosas se pueden poner muy intensas. La presión sobre Demet y Can era inmensa. Los fans exigían verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales era minuciosamente analizada en busca de señales de amor. Imagínense vivir bajo esa lupa constante. Era como si estuvieran obligados a corresponder las expectativas del público. Pero volvamos al tema central, los celos de Can. Aparte de las teorías que ya mencionamos, hay otra que me parece particularmente interesante. Se dice que Can, al ser un actor más experimentado y con una trayectoria más consolidada, sentía cierta inseguridad ante el rápido ascenso de Demet a la fama. Erkencikus fue sin duda un punto de inflexión en la carrera de Demet. La serie la catapultó al estrellato internacional y la convirtió en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Tal vez Can inconscientemente sentía que la luz de Demet estaba eclipsando la suya. O quizás le preocupaba que ella, al tener tantas nuevas oportunidades y pretendientes, lo dejara de lado. ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que la fama puede ser un arma de doble filo, especialmente en las relaciones. Y aquí es donde entra en juego el factor redes sociales. En la era de Instagram y Twitter, las celebridades están constantemente expuestas al juicio público. Cada like, cada comentario, cada seguidor puede convertirse en motivo de controversia. Y en el caso de Demet y Can, las redes sociales fueron un auténtico campo de batalla. Los fans de la pareja se dedicaban a monitorear cada movimiento de los actores. Si Demet le daba like a la foto de otro hombre, se armaba la Tercera Guerra Mundial en los comentarios. Si Can dejaba de seguir a Demet en Instagram, era el fin del mundo. La histeria colectiva era impresionante. Y claro, todo esto no hacía más que alimentar los rumores sobre los celos y las tensiones en el set. Pero más allá de los chismes y las especulaciones, ¿qué hay de la verdad? ¿Qué dijeron los propios Demet y Can sobre su relación? Pues bien, ninguno de los dos ha sido completamente explícito sobre lo que pasó entre ellos. Han mantenido un perfil bajo y han evitado alimentar la polémica. En algunas entrevistas han reconocido que la química en pantalla era real, pero han insistido en que su relación era estrictamente profesional. Han elogiado el talento y la dedicación del otro, pero han evitado hablar de sentimientos o de romances. Un clásico. Sin embargo, algunos gestos y comentarios sutiles han dado a entender que efectivamente, hubo algo más que amistad entre ellos.
Miradas intensas, sonrisas nerviosas, declaraciones ambiguas, todo apuntaba a que la llama del amor se había encendido en algún momento. Pero lamentablemente esa llama no duró mucho. Tras el final de Erkencicus, Demet y Can tomaron caminos separados. Él se mudó a Italia para protagonizar una nueva serie, y ella se quedó en Turquía para seguir desarrollando su carrera. La distancia y los compromisos profesionales hicieron que la relación se enfriara. Y como era de esperar, la prensa rosa aprovechó la separación para crear nuevas teorías y especulaciones. Se dijo que la ruptura fue provocada por los celos de Can, que él no podía soportar la idea de que Demet estuviera triunfando sin él, que la relación era tóxica y destructiva. Ya se imaginan. Pero, ¿quién sabe la verdad? Tal vez simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles fuera de la pantalla. Tal vez la presión mediática fue demasiado grande para soportar. Tal vez simplemente el amor se acabó. Lo que sí es cierto es que su historia nos ha dejado una gran lección: la fama y la fortuna no garantizan la felicidad en el amor. Y hablando de felicidad, ¿qué ha sido de Demet y Can desde entonces? Pues bien, ambos han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Demet ha protagonizado varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Can, por su parte, se ha convertido en un ídolo en Italia y ha expandido su carrera a otros mercados internacionales. Ambos han encontrado el amor en otras personas. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en 2022, aunque lamentablemente se divorciaron en 2023. Can está casado con la periodista italiana Diletta Leotta desde 2024, y recientemente han tenido una hija. Parece que finalmente han encontrado la estabilidad y la felicidad que tanto anhelaban. Pero a pesar de todo, su historia de amor sigue siendo un tema recurrente en los medios de comunicación y en las conversaciones de los fans. Y es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama puede afectar a las relaciones personales. La presión mediática, los celos, las inseguridades, las diferencias de personalidad, todos estos factores pueden contribuir a la destrucción de un romance que parecía prometedor. Pero al mismo tiempo, su historia nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La química en pantalla puede ser tan poderosa que trasciende la ficción y se convierte en realidad. Y aunque el final no siempre sea feliz, el recuerdo de esos momentos mágicos puede perdurar para siempre. Así que, mis chismosos, la próxima vez que vean una serie o una película y se enamoren de una pareja de actores, recuerden que detrás de la pantalla hay personas reales, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propios sentimientos. Y que aunque nos guste fantasear con romances de cuento de hadas, la realidad puede ser mucho más compleja y dolorosa. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo mega extenso lleno de salseo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos. Los quiero. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida. Cara guiño.